como lo dice bien claro Gálatas 5:22, uno de los frutos del Espíritu, que va ligado al de la caridad, es el fruto del gozo. Y verdaderamente es interesante notar la relación que hay entre Espíritu Santo y gozo. Hay una relación tremenda entre Espíritu Santo y gozo en toda la Escritura. Y lo dice en Romanos 14:17. Si vamos a la epístola a los Romanos, al capítulo 14, versículo 17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios, dice, el reino de Dios no viene porque comamos mucho, ni porque tomamos bebida. El gozo viene porque es un don del Espíritu Santo y del reino de Dios. Los mismos tesalonicenses dice, no lo vamos a leer, en 1 Tesalonicenses 1:6, que recibieron la palabra de Dios con gozo del Espíritu Santo. Entonces, verdaderamente, el que es guiado por el Espíritu Santo, verdaderamente camina con gozo. La palabra griega que se utiliza para gozo, ustedes saben que los evangelios, porque se cree que el evangelio de San Mateo originalmente fue escrito en arameo, pero no se conserva el original. Acuérdense que los evangelios, por lo menos los escritos más antiguos que tenemos, están escritos ¿en qué lengua? En griego. San Juan escribió en griego, inclusive el evangelio de San Mateo se tradujo del arameo al griego. San Marcos escribió en griego, San Lucas ni hablar, San Lucas era griego. ¿Por qué? Porque el griego era la lengua común de esa época, como ya dije, el inglés. Si alguien quiere hacer un documento que cualquier gente de la China o en América Latina o en el Caribe lo pueda leer, no se le ocurre escribirlo en turco. ¿En qué idioma lo escribe? En inglés, si quiere que mucha gente de muchos países participe. Eso fue por eso que los evangelios están escritos en griego. Por eso el lenguaje nuevo testamentario es un lenguaje griego. Y eso complica las cosas porque el lenguaje hebreo es muy sencillo. El lenguaje hebreo es lo más simple que hay, pero en el lenguaje griego es muy sofisticado. Porque recuerden que el trabajo principal de los griegos era la lengua. Todo lo ello, las discusiones filosóficas. Y por eso es bueno conocer las palabras. La palabra griega para definir eso es shara. Shara es lo que se pronuncia. Yo no puedo pronunciar bien entre CH y K. Y se usa 60 veces en el Nuevo Testamento. La palabra shara, gozo, se usa 60 veces en el Nuevo Testamento. La forma verbal de la palabra shara, como aparece en el Nuevo Testamento, es shairén. Shairén, es que se traduce en la Escritura, se traduce en vez de gozo, y shairén se traduce regocijar. Es como, por eso cuando se habla de regocijo, esa palabra regocijo originalmente no es la palabra regocijo, es la palabra gozo. Es un regocijo, más bien quiere decir un doble gozo. Un doble gozo. Y se usa, la palabra shairén se usa 72 veces en el Nuevo Testamento. O sea, es bastante usada. Ahora, toda palabra tiene raíces. Hay palabras que tú te das cuenta por su pronunciación que esa palabra tiene una raíz. Por ejemplo, la palabra palomino. ¿Qué raíz tiene? Paloma, o sea, hay palabras que tienen la raíz de la palabra shara, de donde sale shairén, se relaciona con la palabra charis. ¿Y qué cosa quiere decir la palabra charis? La palabra charis quiere decir gracia. O sea que la raíz de la palabra gozo es la raíz de la palabra gracia. Y aunque esto es un problema semántico, verdaderamente tiene mucho que ver espiritual, porque ¿qué produce el gozo? La gracia. Porque tú no recibes a Cristo hasta que tú no recibes la gracia, porque lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros es por gracia. Por eso cuando tú adquieres la naturaleza de Dios en el bautismo, y eso es lo que es el bautismo, cuando a ti te bautizan, tú recibes la naturaleza de Dios. Porque ¿qué naturaleza arrastramos nosotros? La naturaleza adámica. La naturaleza humana, que es la naturaleza adámica, es la naturaleza de Adán, la naturaleza en la carne, los que fuimos desposeídos de la vida eterna por el error y le expliqué que eso es el pecado original. El pecado original, y se lo voy a repetir, no es que cuando el niño nace, si ustedes miran por un microscopio el alma del niño, venga un alma blanquita con una mancha negra en el medio.
Eso es lo que mucha gente, yo lo creía, muchos de ustedes lo creen, que el pecado original es una mancha que trae. El pecado original no es una mancha que trae el niño. El pecado original es que el niño nace fuera de la gracia. Porque por culpa de Adán, nosotros perdimos la gracia. Es como un padre, por ejemplo, que esté aplicando para la ciudadanía aquí en Estados Unidos, para la residencia de los Estados Unidos, y se le ocurra ir a pasar las Navidades en México. Y que cuando quiere entrar, le digan, no, tú violaste el proceso y el niño tenga que criarse en México. Ese niño nació, un ejemplo, ¿no? Norteamericano, pero por culpa del papá perdió la ciudadanía. Ustedes dirán, bueno, ¿qué culpa tiene el niño? Pero bueno, así son las leyes. El hombre, por culpa de nuestros padres, perdimos nuestra ciudadanía. ¿Que cuál era? La gracia. Entonces, cuando todos los niños nacen fuera de la gracia. En el mundo espiritual nada más que hay dos campos. No hay una Suiza espiritual o una Costa Rica espiritual. En el mundo del espíritu está la gracia y el pecado. No hay nadie que esté en medio en la gracia, ni nadie que esté en medio en pecado. Ustedes siempre le han dado risa cuando yo le digo que es como una mujer que diga que está media preñada. Una mujer no puede decir que está media preñada. Una mujer está o no está. Así es el mundo espiritual. Si no estás en gracia, puedes tener la total seguridad, sin que nadie te lo diga, que estás en pecado. Los niños, al nacer sin la gracia de Dios, nacen en pecado. Y ese es el pecado original. No tienen la naturaleza de Dios. ¿De quién arrastra la naturaleza? De Adán, con todos los problemas de Adán. Fíjense, la familia de Adán, Caín, Abel, todo el revolú que se formó en la familia de... Ahí estoy como la Comay yo, diciendo la palabra revolú. Pero bueno, tengo que dejar de oír la Comay por un tiempo. Entonces, cuando el niño se bautiza, dice San Pablo en Romanos 6, es injertado en Dios. ¿Es lo que quiere decir? Que la gracia que no tenía, viene al niño. Por eso el bautismo es tan poderoso y los protestantes no entienden eso. No entienden eso. El bautismo es que nosotros adquirimos por el Espíritu Santo la naturaleza de Dios, la gracia. ¿Y qué palabra se usa para la palabra gracia? Caris. Y esa es la raíz de la palabra caridad y la palabra gozo. ¿Quiere decir que todas las personas bautizadas son gozosas? No. Vamos a ver después en qué radica que una persona bautizada sea más o menos gozosa. Porque acuérdense lo que siempre también le he dicho, que Dios no cría vago. Y es lo que mi hermano Martín Valverde siempre dice, mi hermano Lafer, después no van a pensar que tengo alguna relación de parentesco con Martín Valverde. Martín Valverde dice que se acuerdan esa clase de Martín Valverde que él dice que una persona le pide a Dios una naranja. ¿Lo han oído? ¿Y Dios qué cosa le da? No han oído a Martín Valverde. Bueno, oigan ese take que es espectacular. Martín Valverde dice que un hombre le pide a Dios una naranja y Dios le da una semilla. Y que el hombre dice, Señor, pero como que el concepto tuyo y mío de naranja son un poco. Y él le dijo, no, yo te doy la semilla para que tú siembres el árbol y tengas naranja. Porque si tú siembras el árbol y tienes naranja, vas a tener siempre. Si yo te doy una naranja, te la comes y te vuelves a quedar con deseo de tener naranja. Por eso que el Señor nos da los dones, nos da los frutos, pero como semilla, para que yo no tenga que esforzarme en trabajarme como una virtud, pero que alimente. Porque pasa como el fuego, el Espíritu Santo lo simboliza el fuego. Si al fuego tú no le pones leña, se apaga. ¿Se acuerdan qué es lo que hacían los levitas? La primera función de los levitas en el templo de Israel, ¿cómo se levantaban? Limpiar el altar y avivar el fuego de Dios. Antes de nada los levitas iban al altar y el fuego de Dios, el fuego santo de Dios lo avivaban. ¿Cómo lo avivaban? Primero que nada, quitándole la ceniza que se había acumulado durante la noche. Y después echándole leña, como dice el canto, se canta mite, echándole leña al fuego. Así como se aviva el Espíritu Santo